vamos a hablar del proceso industrial de obtención de amoníaco. El 80% de la producción de amoníaco que se da industrialmente sirve para la fabricación de fertilizantes, tales como nitrato amónico, sales amónicas y urea. El resto de la producción de amoníaco entra en el camino de fabricación de ácido nítrico principalmente, caprolactama, que es el precursor del nylon, explosivos y limpiadores de uso doméstico. El descubrimiento del proceso por el cual se obtiene industrialmente amoníaco tiene una historia muy interesante. En 1898, William Crook, un científico británico, hizo un estudio que arrojó un resultado bastante dramático. Hasta ese momento, la revolución industrial había permitido que las ciudades crecieran, que la gente se volcara hacia esas ciudades y que la mano de obra de cultivo se redujera notablemente. Además, los fertilizantes utilizados hasta ese momento eran nitrato de sodio que se obtenían de salitrales naturales. Este mineral estaba por agotarse y el único productor o el productor mayoritario de este mineral era Chile. William Crook lo que dijo fue, haciendo una proyección, que aproximadamente en 40 años ese salitral se iba a agotar y por lo tanto el cultivo y la fertilización de esos cultivos no se iba a poder dar y la población moriría de hambre. Entonces hizo un llamamiento a todos los científicos del mundo, sobre todo a la industria creciente o a los científicos que más se proyectaban, que eran los químicos, a que produjeran algún método por el cual se pudiera sintetizar fertilizantes. Hasta ese momento las únicas maneras de obtener fertilizante eran a través de bacterias que se encuentran en las raíces de algunas leguminosas, las Nitrobacter, que son las únicas capaces de transformar el nitrógeno atmosférico disuelto en la tierra en nitratos y nitritos que luego van a ser incorporados por la planta para la fabricación de estas sustancias tan importantes para su crecimiento. Claramente, a través de estas bacterias que se encuentran en las raíces de las leguminosas, no era posible fabricar fertilizantes a gran escala. Y para poder fijar el nitrógeno atmosférico se necesitaría una gran cantidad de energía, por ejemplo, proveniente de tormentas eléctricas, lo cual en ese momento de la historia de la humanidad no era posible. Fritz Haber, un químico alemán, que en ese entonces escuchó el llamamiento de Crook, se puso a trabajar en la producción de algún método por el cual fijar nitrógeno atmosférico en algún tipo o en alguna forma de fertilizante o una molécula precursora de fertilizante. Entre todos sus ensayos, logró, en un dispositivo pequeño que podría caber en una mesa, fijar nitrógeno del aire, nitrógeno atmosférico, en amoníaco. A este dispositivo, Haber lo tenía que llevar a una producción a gran escala, porque esta producción era una producción gota a gota. Esa producción a gran escala estuvo a cargo del químico, también alemán, Carl Bosch, que trabajaba en una de las empresas más importantes de Alemania, que era productora de tinciones, la empresa BASF, que hasta el día de hoy es una de las empresas químicas más importantes del mundo. Bosch tuvo a cargo el diseño de una estructura que permitiera producir amoníaco a gran escala. Lo logró en 1910 y en 1913 lo perfeccionó encontrando una manera de acelerar el proceso de producción de amoníaco. Hasta el día de hoy fue uno de los más grandes inventos industriales que han aparecido, pues permitió la fabricación de fertilizantes y que la agricultura se desarrollara a gran escala. Vamos a analizar la información que surge de la ecuación de formación de amoníaco. Como reactivo necesitamos al hidrógeno y al nitrógeno. Y la mayor dificultad la tenemos en romper el enlace triple covalente del nitrógeno, el cual es un enlace muy fuerte. Entonces debemos lograr la cantidad de agitación y de vibración necesaria y de choques para que esos enlaces se rompan junto con los enlaces del hidrógeno
y con esto poder reordenar los enlaces en la molécula de amoníaco. Como observamos, la información que nos da esta ecuación química nos dice que esta es una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir esto? Que la reacción libera calor, que es una reacción en la que la energía va a salir del sistema, va a salir de la reacción y se va a disipar en el medio. Además de tener esta información, tenemos la información de que esta ecuación es una ecuación reversible, que lo indica la doble flecha que aparece ahí en el gráfico. Esa doble flecha nos está diciendo que una vez que esa reacción química alcanza una cierta formación de productos, esos productos vuelven a desarmarse y a formar los reactivos que lo produjeron. Esto también es un problema a la hora de producir amoníaco a gran escala. Entonces tenemos dos inconvenientes que poder sobrellevar. Uno es que esta reacción es una reacción exotérmica y que a las condiciones normales de presión y temperatura, es decir, las condiciones de temperatura y de presión que existen a nivel de la superficie terrestre, hacen que esta reacción sea extremadamente lenta, porque para poder iniciarla y poder romper el enlace triple covalente del nitrógeno, necesitamos que esta energía de activación, esta energía de iniciación, sea bien alta. Eso no va a suceder a las temperaturas normales de la superficie terrestre. Entonces deberíamos entregarle una cierta cantidad de temperatura, pero esta es una reacción exotérmica. Si le aumentamos la temperatura, lo que vamos a lograr es que no se forme la cantidad de producto deseado, porque vamos a hacer que el desplazamiento de ese equilibrio tienda a no producir tanto producto. Otra de las condiciones que tenemos que poder sortear es que en esta reacción reversible tenemos que lograr una constante de equilibrio que nos permita que la reacción tienda a formar producto y no que se nos dé vuelta y vuelva a reactivos. Para esto, los científicos y los químicos que estudiaron el proceso determinaron que es mucho más posible y más propensa a la formación de amoníaco cuando realizamos esta reacción química a altas presiones, lo cual me va a garantizar que de acuerdo a las concentraciones y las fracciones molares de los gases, esta reacción tienda a formar producto y además vamos a lograr que se forme a una cierta velocidad. Pero ahora, si nosotros aumentamos esa temperatura, que la necesaria como para poder darle inicio a esta reacción química, no vamos a lograr una velocidad apreciable de la reacción. Pero para tal caso no sería necesario una disminución de la temperatura, porque ya pudiendo utilizar un catalizador que nos ayude a bajar la energía de activación de la reacción, como es el catalizador de hierro que se va a utilizar en el proceso de Haber-Bosch, y utilizando además altas temperaturas, lo que vamos a ganar es que la reacción no suceda tan rápidamente, pero que sí suceda tendiendo a formar amoníaco y que la cantidad de amoníaco producido sea lo suficientemente rentable como para mantener toda la estructura montada. Existen numerosos métodos en la síntesis actual de amonio, pero todos ellos derivan del proceso de Haber-Bosch. Las modificaciones más importantes están relacionadas con la fuente de gas de síntesis, las diferencias en los procesos de preparación del gas de síntesis y las condiciones de obtención de amonio. El 77% de la producción mundial de amoníaco emplea gas natural como materia prima. El 85% de la producción mundial de amoníaco emplea procesos de reformados por vapor. Actualmente, la obtención de gas de síntesis se puede hacer a partir de cualquier materia prima que contenga carbono, ya sea hulla, coque, lignitos de cualquier especie, naftas, fracciones pesadas del petróleo. La selección de estas materias primas dependerá en cada caso de las condiciones económicas de cada lugar, de la disponibilidad que se encuentren de estos recursos y de la situación geográfica de la planta.
Para la producción del gas de síntesis y la producción de amoníaco, por lo general la industria utiliza el método de reformado por vapor. Este proceso se puede dividir en dos grandes etapas: la generación del gas de síntesis y la generación del amoníaco. Se parte del gas natural constituido por una mezcla de hidrocarburos, siendo el 90% metano, para obtener el hidrógeno necesario para la síntesis de amoníaco. El primer paso de este proceso tiene que ver con la desulfuración. El gas natural pasa primero a través de un lecho absorbente para remover las últimas trazas de azufre que actúan reduciendo la vida útil del catalizador. El catalizador que se utiliza en esta primera parte del proceso es un catalizador de cobalto molibdeno. El segundo paso es el reformado con vapor, que a su vez consta de dos etapas. El reformado con vapor, una vez que nosotros adecuamos el gas natural, se lo somete a un reformado catalítico con vapor de agua, es decir, la ruptura de las moléculas de metano. El gas natural se mezcla con vapor en una proporción 1:3 y se conduce al proceso de reformado que se lleva en dos etapas. El reformado primario, donde el gas junto con el vapor se hace pasar por el interior de tubos, donde suceden las reacciones que se están mostrando a mi derecha. La reacción global es fuertemente endotérmica, por lo cual se opera a altas temperaturas, por lo general superiores a 700 grados Celsius. Por eso, la operación se realiza en un horno con quema de combustible, circulando los reactivos por tubos revestidos en un catalizador de óxido de níquel para favorecer la formación de hidrógeno. El reformado secundario es donde los gases producidos anteriormente se mezclan con una corriente de aire para adicionar la cantidad de nitrógeno necesario para el gas de síntesis estequiométrico, que es el gas que necesita contener en mayor proporción nitrógeno e hidrógeno. Además, tiene lugar una combustión de metano, alcanzándose temperaturas mayores a 1000 grados Celsius. En resumen, después de estas dos etapas, el gas resultante es aproximadamente 12% nitrógeno, 31% hidrógeno, 6,5% monóxido de carbono, 8,5% dióxido de carbono, 0,2% metano y un 40% de agua o de vapor de agua, con pequeñas trazas alrededor del 0,1% de argón. El tercer paso en el proceso de obtención de amoníaco es la purificación del gas de síntesis. Es decir, los gases procedentes del reformado secundario contienen cantidades muy importantes de monóxido de carbono que hay que convertir en hidrógeno por medio de vapor de agua, debido a que el monóxido de carbono representa una pérdida potencial de la materia prima en la obtención de hidrógeno. Siendo, por otro lado, un veneno el monóxido de carbono para el catalizador utilizado. En la cuarta etapa, lo que va a suceder es la conversión. Tras enfriar la mezcla, se conduce a un convertidor donde se produce la reacción. La reacción es exotérmica y esto sucede mediado por un catalizador de óxido de hierro y de cromo. Luego pasamos a la quinta etapa, que es la de eliminación del dióxido de carbono. El dióxido de carbono se elimina en una torre con varios lechos mediante la absorción de carbonato potásico a contracorriente, formándose carbonato potásico, bicarbonato potásico. Esto se hace pasar por unas torres a baja presión para desorber el dióxido de carbono y el bicarbonato pasa a carbón liberando dióxido de carbono. Luego pasamos así a la sexta etapa, que es la etapa de metanización. También hay que eliminar el monóxido residual, que es peligroso para el catalizador del reactor de síntesis, o sea, el reactor donde se va a producir amoníaco. Aquí también se eliminan el dióxido de carbono y el oxígeno remanente o residual que quedaron de las reacciones anteriores. Una vez que sucede esta metanización, lo que va a suceder ya es el paso a la síntesis de amoníaco. A continuación, el gas se comprime a una presión alrededor de 200 atmósferas y se lleva al reactor, y en un solo paso el reactor
lo que va a lograr es una reacción muy incompleta con un rendimiento entre el 14 y el 15%. Por lo tanto, el gas de síntesis que no reaccionó va a volver a ser recirculado al reactor, pasando antes por dos operaciones muy importantes. Una es la extracción de amoníaco que se produjo por condensación y la otra es la eliminación de los gases inertes mediante una purga. Y ese gas inerte que se va a eliminar, sobre todo el argón, va a ser comercializado. Y además en esa purga se recuperan nitrógeno e hidrógeno que vuelven a ser recirculados al reactor para la formación de amoníaco. Una de las grandes problemáticas que surge de la fabricación de fertilizantes a partir de amoníaco es que estos fertilizantes, una vez utilizados en los cultivos, suelen escurrir en las aguas. Y en los lugares donde ese escurrimiento se da, las aguas terminan contaminándose de manera tal que aquellas especies vegetales que habiten esas aguas van a promover su crecimiento y con esto van a utilizar una mayor cantidad de oxígeno, aumentando la demanda biológica de oxígeno de estas aguas. Con esto lo que sucede es que las otras especies se ven reducidas las proporciones de oxígeno que también utilizan para sus procesos metabólicos. Y a veces suele darse la mortandad de peces y otras especies que cohabitan con las plantas o los vegetales acuáticos. Otra de las situaciones es que luego de que estos vegetales mueren, el hecho de degradar todos los compuestos orgánicos que formaban parte de estos organismos también tiene un alto requerimiento de oxígeno, con lo cual se le sigue quitando el oxígeno a las otras especies que cohabitan los espacios